En esta ocasión vamos a resolver un problema de redes de distribución de corriente alterna trifásica en baja tensión alimentada por un único extremo. Como podemos ver en el esquema, tenemos varias cargas trifásicas, como hemos dicho, en este caso son 5. Ya podemos apreciar la carga aplicada en el punto C y D, puesto que en la potencia nos la están dando en caballos y nos dan un rendimiento. La potencia mecánica de los motores, potencia mecánica útil, la vamos a tener que transformar a potencia eléctrica, que realmente es la potencia de consumo, la que nos interesa para el dimensionamiento del cable. No obstante, en el enunciado nos van a decir qué tipo de receptores son. Estos dos que hemos comentado, los puntos C y D, son motores, y el resto en B, E y F se sitúan lámparas de descarga. Repito que nos dirán, en el enunciado nos dirán qué tipo de receptor es. Bueno, además nos dicen como datos que vamos a trabajar con conductor de cobre cuyo aislamiento será de PVC, la instalación será bajo tubo al aire, serán 3 conductores unipolares en trifásico, el sistema trifásico. La temperatura ambiente será menor de la que normalmente nos dan las tablas. Las tablas nos dan para 40 grados centígrados, aquí es algo menor. Por tanto, eso nos indica que habrá que aplicar un factor de corrección. Y la caída de tensión máxima visible será de un 1%. Bueno, recordar que, como estamos haciendo en el resto de problemas, no consideramos la reactancia del conductor. Bien, pues antes de aplicar el criterio de caída de tensión debemos transformar los caballos del motor en vatios y en potencia eléctrica. Para ello, recordar que la fórmula del rendimiento es potencia mecánica partido potencia eléctrica. De ahí despejaríamos la potencia eléctrica, lo tenemos aquí, por tanto sería la potencia mecánica partido por el rendimiento. Además, lo multiplicaremos por 136 y de esa manera obtendremos el resultado en vatios. Bien, pues una vez que hemos obtenido la potencia eléctrica de ambos motores, ya sí que estamos en disposición de aplicar la fórmula del criterio de caída de tensión para determinar la sección. Fijaros que en esta fórmula aparece un 100 en el numerador, a diferencia de corriente alterna monofásica, donde tenemos un 200, que es como consecuencia de multiplicar 100 por n, siendo n2 el número de conductores. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es básicamente repasar esta fórmula, donde existe un sumatorio de los productos potencia por longitud, que, volviendo otra vez al esquema, pues tendríamos 500 vatios por 8 metros más la potencia de 5 caballos traducida, ahora mismo no me acuerdo en vatios lo que era, sí, 4.907 por 18 metros más el siguiente 2.760 vatios por 158 y así sucesivamente todas las cargas. Vamos haciendo la sustitución en la fórmula. Al final en el denominador tenemos la conductividad del cobre, que son 57, la caída de tensión, que nos dan que es 1, y la tensión de alimentación, que estamos en trifásica, 400. Bueno, pues obtenemos una sección de 7,86 milímetros cuadrados. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es dirigirnos a las tablas para obtener una sección inmediatamente superior a esta. Para ello, vamos a las tablas con los datos que nos dan, tubo al aire, trifásico, y en este caso, pues mayor de 7,86, tendríamos la sección de 10 milímetros, y para un aislamiento de PVC, que es esta columna de aquí, entonces esto nos proporciona una corriente de 43 amperios. Este será el valor con el que podemos anotar. Bueno, a continuación
vamos a aplicar el criterio de calentamiento. Recordar que el criterio de calentamiento es determinar el valor de la intensidad del circuito, y el valor de la intensidad que obtengamos lo compararemos con el valor que se ha obtenido en la tabla para la sección, en este caso, de 10 milímetros cuadrados. Bueno, pues para ello realmente lo que queremos hacer es determinar la intensidad total, esta fórmula que es la potencia aparente total partido raíz de 3 por la tensión. Esto es lo que vamos a hacer. Comentaros que si en el enunciado hubiéramos dispuesto del coseno de phi total, pues podríamos haber aplicado la fórmula donde aparece la potencia activa, que se podría calcular de una forma más o menos fácil, sin hacer muchas operaciones, y obtendríamos esa intensidad de una forma más simple. Esto no es lo más habitual. Lo habitual es que los receptores pues tengan cada uno su coseno de phi. Bien, bueno, pues para ello volvemos otra vez aquí a esta fórmula. Para determinar la potencia aparente total, la potencia aparente total se determina con la siguiente fórmula, es la raíz cuadrada de la potencia activa total más la potencia reactiva total, y todo ello al cuadrado. Realmente es recordar el triángulo de potencias, donde la potencia aparente es la hipotenusa y la potencia activa y la potencia reactiva son los catetos, o son las componentes. Por tanto, la potencia activa sí que la voy a poder sacar de una forma inmediata, pero la potencia reactiva voy a tener que hacer una serie de operaciones para llegar a ello. Bien, pues antes que nada también decir que debemos de aplicar una serie de condiciones que determina el reglamento electrotécnico para baja tensión en sus instrucciones técnicas complementarias. Por ejemplo, cuando estamos hablando de motores, la instrucción técnica complementaria 47, vamos a ver aquí, vamos a abrirla, el fichero, y esta instrucción técnica complementaria nos dice que deberemos tener en cuenta un sobredimensionamiento de la intensidad del 125% para los motores, para un motor. Si tuviéramos más de un motor, lo que se tiene que hacer es ese dimensionamiento, ese sobredimensionamiento será del 125% para el motor de mayor potencia. Bueno, pues eso es lo que nos dice el reglamento. Y por otra parte, la ITC 44, que nos habla de receptores para alumbrado, vamos a ver, y lo que nos dice esta ITC nos obliga a aplicar un 180% de la corriente para hacer un sobredimensionamiento. Esta corriente veréis que ahora realmente aquí tenéis el valor, será el 1,8 multiplicar por 1,8 equivale. Bien, pues esto vamos a aplicarlo. Sabéis que la corriente, la potencia se obtiene como consecuencia del producto de tensión por corriente. Si estamos en potencia activa, además por su coseno de phi. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el 1,25 al motor mayor de los que tenemos, de los dos, y el 1,8 se le aplicará a todas las lámparas de descarga. En este caso hay 3. Bueno, pues de esta manera obtenemos el valor de la potencia activa total, en este caso 11.594. Bien, ahora lo que debemos de hacer es obtener la potencia reactiva total. Ya tendríamos la potencia activa total, obtenemos por separado y obtenemos su valor, y lo tenemos sumado. ¿Cómo obtenemos ese valor de la potencia reactiva total? Bueno, pues sabemos que por el triángulo de potencias, la potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno del ángulo de desfase. Bien,
la potencia aparente se obtiene como consecuencia del cociente entre la potencia activa por el coseno de phi. Esto también forma parte del triángulo de potencias. Pues lo que vamos a hacer es, lo que hay que hacer es obtener las potencias aparentes de cada uno de los receptores, teniendo en cuenta, por ejemplo, potencia aparente 1 sería la potencia activa 1 partido coseno de phi 1. Obtenemos pues una, en este caso, de la lámpara de descarga esta de 500 vatios, pues obtenemos su potencia aparente. A partir de ahí ya estaríamos en disposición de obtener la potencia reactiva. Sería su potencia aparente por el seno del ángulo que forma. ¿Cómo obtengo el ángulo phi? Bueno, pues como conocemos el coseno de phi, pues haciendo la operación inversa, que es el arco coseno del valor que sea, en este caso de 0,9, y obtenemos el ángulo, que es 25,84. Estamos hablando de la carga de 500 vatios. A partir de ahí ya obtenemos Q1, sería S1, 1000 voltiamperios por el seno de phi, por el seno de 25,84, que me da un valor de 0,44. Y obtendríamos ya una Q1. Este proceso lo vamos a repetir para todos los receptores hasta el punto de que podamos tener pues la potencia reactiva de todos los receptores. Una vez que lleguemos aquí ya podemos sumar las potencias reactivas y obtener una potencia reactiva total, que es lo que tenemos aquí. Pues bien, teniendo la potencia activa total y teniendo la potencia reactiva total, ya podemos aplicar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas potencias y obtendríamos la potencia aparente total. Con este valor nos iríamos a la fórmula que hemos comentado anteriormente y obtendríamos la corriente que estaría consumiendo el circuito, en este caso 20,32. Bueno, pues ahora en este problema nos habla de que existe un factor de corrección por temperatura que es para 35 grados. Entonces nos iríamos a la tabla de intensidades, en su página 14, si no recuerdo mal. Bien, sí. Y para 35 grados centígrados, cuando el aislamiento es PVC, pues hay que aplicar un coeficiente de 1,08. Por tanto, vamos a aumentar la corriente que nos daba la tabla. Volvamos otra vez al ejercicio. Entonces, habíamos visto antes que para 10 milímetros cuadrados nos proporcionaba una corriente de 43 amperios. Esos 43 multiplicados por 1,08 nos da como resultante 46,44 amperios. Como esto es claramente superior a la intensidad de nuestro circuito, que son 20,32, por tanto, la sección con la que estamos trabajando de 10 milímetros cuadrados sería la sección correcta. O sea, repasamos lo que hemos hecho. En el criterio de caída de tensión hemos obtenido una sección de 10 milímetros cuadrados y en esa pues soporta una corriente que es con la que comparamos aquí. En el caso, imaginaros, de que la corriente de cálculo hubiera sido superior a este valor de 46, tendríamos que haber tomado una sección inmediatamente superior a la de 10. Y ya para concluir, deciros que un error común que puede pasar es que las potencias aparentes se sumen algebraicamente. Esto no puede ser así, puesto que la potencia aparente es un vector y por tanto no se puede sumar. Tiene un módulo y tiene un ángulo. Por tanto, no nos queda más remedio que calcularlo de esta manera. Y con esto habríamos determinado la sección de la red de distribución de corriente alterna trifásica alimentada por un extremo.